Aristóteles fue tal vez el filósofo más versátil de toda la antigua Grecia, llegando a abarcar campos del conocimiento tan grandes y dispares como la biología, la política, la patria, la fe y la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Nacido en el norte de Grecia, fue hijo del médico real de Macedonia, aunque quedó huérfano muy joven, siendo adoptado por un señor que realmente no nos interesa. Lo único que nos interesa de su padre adoptivo es que lo envió con 17 años a estudiar a la Academia de Platón, donde fue formado por el mismísimo Platón. Ya a una edad adulta, a Aristóteles le llegaría la propuesta de su vida. El mismísimo Filipo II de Macedonia, rey de Macedonia, le encomienda la tutoría personal de su hijo, que no es nada más, ni nada menos, ni nada más que el gran Alejandro Magno. No sé si lo conocen, el señor que conquistó la mitad del mundo conocido en su época, hizo caer a los persas aqueménidas, no sé. Hay quienes dicen que tuvo un cambio rotundo al recibir las tutorías de Aristóteles. Y conquistó la mitad del mundo conocido, algo le debe haber dejado el señor Aristóteles, ¿eh? Volviendo a la biología, que es lo que nos compete, más bien a las ciencias naturales. Aristóteles realizó muchos estudios en los distintos campos de las ciencias naturales, estudios que luego con el tiempo y el análisis un poco más empírico y racional terminaron siendo desechados o terminaron siendo equivocados. Pero tal vez lo más importante y el aporte más grande de Aristóteles ha hecho a las ciencias naturales es a la biología, ya que es considerado el padre de la zoología, llegando a catalogar más de 500 especies, en gran parte por todas las especies exóticas que Alejandro Magno le enviaba de regalo a su maestro de todo su imperio macedónico, que recordemos que llegó a abarcar desde Grecia, desde la Hélade hasta la India. Todos estos regalos que Alejandro le enviaba a su maestro le permitieron a Aristóteles poder ampliar mucho más sus horizontes de acuerdo a los animales. Como dijimos, llegó a catalogar más de 500 especies. Él mismo diferenció en especies, analizando minuciosamente tanto su aspecto físico como las conductas de los animales, llegando a reconocer que cada animal tiene características que comparte con otras especies, lo que se conocería como características generales, y características propias de la misma especie, de una sola especie, que serían las características más bien específicas. Y las clasificó de la siguiente manera. Bueno, ponele ornitorrinco. Ornitorrinco. Muy bien, maestro. Ya clasificamos más de 500 especies de animales gracias a todas las especies que su alumno Alejandro le envió de todo su imperio. Genial. ¿Qué le parece si ahora clasificamos plantas? Las plantas me chupan 3 huevos. Ahora vamos a clasificar a los animales así. Viste que tenemos dos tipos, los que viven en el agua y los que viven en la tierra. Bueno, a los que viven en el agua poner animales marinos y a los de la tierra terrestres. A los terrestres vamos a clasificarlos así, en vermes, que eso viene del latín pero no importa, en aves, en insectos y en bestias de 4 patas. Aristóteles, en bestia de 4 patas cataloga a tu señora también. Corneta. Y después mete al hombre encima de todos esos animales, ¿ok? Bueno, está bien. ¿Y a las plantas cómo las clasificamos? Ya te dije que las plantas me chupan un huevo. Pero Aristóteles no se quedaría en eso, y se dio cuenta de que su clasificación era bastante generalista, ya que, por medio de sus observaciones, pudo dilucidar que los cetáceos, recordemos, delfines y ballenas, viven en el mar y se pueden catalogar como animales marinos, pero tienen las características de un animal terrestre, a decir, que respiran por medio de pulmones y no branquias como los peces, y sus crías nacen vivas. Por lo tanto, se dio cuenta que la línea que divide de una especie a la otra es mucho más difusa y más compleja de comprender. Además, fue el primero de su tiempo en dividir a los peces en dos grandes grupos, división que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Recordemos, los peces cartilaginosos o condrictios y los peces ocio u osteictios, es decir, peces con esqueleto de cartílago o peces con esqueleto óseo o de hueso, para que quede más fácil. Valentonado, Aristóteles, utilizando su clasificación de los distintos animales, la comparó con el resto del mundo, llegando a una clasificación en una organización que se verá con el siguiente clip. En el primer orden tenemos al mundo inanimado, que solo existe pero no tiene vida. En el mundo inanimado encontramos el suelo, el agua y el aire. Segundo, tenemos el mundo de las plantas, que no solo que existen, sino que también se reproducen. El mundo de los animales,
que no solo existen y se reproducen, sino que también se desplazan. Por último, tenemos al grupo de los humanos, el grupo superior, Hola. que existe, se reproduce Yo ni idea qué es eso, reproducción. ¿Qué es? y se desplaza. Ahora entiendo por qué no sabía qué es reproducirse. Y sobre todo, razona, que eso lo hace superior. Pero, Aristóteles no parecía creer que una especie podía proceder de otra. Es decir, que una especie ubicada en la escala superior de su clasificación podía proceder de otra especie ubicada en la escala inferior de su clasificación. Es decir, tenía una concepción bastante estática de la vida. De todos sus documentos y escritos, en ninguno deja entrever tener una concepción evolucionista, sino más bien, como ya dije, una concepción estática de la vida. Pero aún así, su organización en una escala de las especies desencadenaría con el paso de los años una catarata de ideas que terminaría conduciendo a las primeras teorías de la evolución y a la teoría de la evolución tal y cual hoy la conocemos. A Aristóteles le debemos haber fundado la zoología, es decir, el estudio de los animales. Pero si nos atenemos a los escritos aristotélicos que hasta la fecha se conservan, ha omitido una gran parte de la biología, el estudio de las plantas. Ya te dije que las plantas me chupan un huevo. Esta omisión se repararía gracias al discípulo de Aristóteles, Teofrasto, quien tras la muerte de su maestro lo sucedería en la dirección del Liceo, la escuela que Aristóteles había fundado, y subsanaría la omisión del estudio de las plantas, llegando a clasificar más de 500 especies de plantas. Y bueno, después de la época de Alejandro Magno, la cultura griega se difunde por todo el mundo y hay muy buenos aportes a la biología. Pero esto va a ser tema de otro vídeo. Nos vemos.